¿Qué tal? Bienvenidos a Parlamento, donde repasamos con ustedes las noticias políticas más importantes de la semana. En nuestro tiempo de entrevista hemos hablado con la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, también presidenta del Partido Popular en las Islas, María Australia Navarro, quien ha defendido una bajada de impuestos como herramienta para la reactivación de la economía. Si se bajan los impuestos tenemos más dinero en el bolsillo, todos los ciudadanos, y eso nos va a invitar a consumir o a ahorrar. Y si consumimos, pues vamos a generar economía. Si generamos economía, se necesitan crear puestos de trabajo. Si se crean puestos de trabajo, la persona a la que se contrata a su vez cotiza. Las cuentas para 2021 serán similares a las de este año, expansivas, dice el Gobierno, y sin recortes en los servicios públicos. El anteproyecto de ley estará listo a mediados de este mes y para elaborarlo Canarias podrá endeudarse hasta el 2,2% de su PIB. Es la conclusión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado esta semana. Y esta es la imagen con la que el Parlamento arranca una serie de actos para conmemorar el 40 aniversario del parlamentarismo en Canarias. Obra de Esteban Gómez Ferraz, integra en ella su particular visión de las espirales de Martín Chirino. Bueno, yo era afiliada del Partido Popular y el partido me pidió que diera un paso al frente y representara nada más y nada menos a mi isla, Gran Canaria, en el Senado de España. Y por supuesto dije que sí. Bueno, el padre de mis hijos falleció siendo estos pequeños. Yo asumí en solitario esa responsabilidad y bueno, lo que he hecho es lo que hacen todas las mujeres que trabajan. Pues mucha organización y ayuda de los abuelos cuando eran pequeños, benditos abuelos. O sea que así pues hemos ido pasando los años. Ya hoy son adultos. Sí, siempre queda tiempo libre porque te organizas y bueno, y yo lo practico, desconectar. Bien, te sientas en un sillón y te evades mentalmente. En mi caso, escuchas música, lees o paseas. Eso también es muy agradable. Y lo hago además por el mejor espacio del mundo, la playa de las Canteras. Empiezo preguntándole por el plan Reactiva Canarias. Ustedes desde el primer momento, también Ciudadanos, se desmarcaron de ese plan, pero a lo largo de esta semana ha habido reuniones con el presidente del Gobierno. Ciudadanos dejaba como abierta la puerta a apoyarlo, a sumarse. En el caso del Partido Popular, ¿se plantean cambiar de postura? Bueno, vamos a ver, nosotros no suscribimos el pacto el pasado 30 de mayo por muchas razones, fundamentalmente por dos. Porque no se aceptó ninguna de las 158 propuestas que presentamos, si bien con el paso del tiempo las han aplicado, las han puesto en funcionamiento y también porque no estaba garantizada la financiación. Bueno, el plan todavía, el documento lo estamos trabajando, lo estamos estudiando, pero de una primera lectura lo que sí le puedo decir es que estamos, creo que en las mismas circunstancias que el pasado 30 de mayo. Estamos ante un ejercicio de voluntarismo por parte del Gobierno de Canarias sin compromiso político y garantía financiera por parte del Gobierno de España. ¿Y por qué digo esto? Bueno, son cuestiones que espero que nos aclare el presidente del Gobierno de Canarias, pero no nos salen las cuentas. La financiación para el 2020, nosotros vemos que solo está acreditado el 50% de los 1.400 millones de euros que se presupuesta en el plan. Y respecto al trienio 2021-2023, hombre, se presupuestan 3.400 millones de euros que proceden de fondos europeos y se da por hecho que vamos a tener presupuestos generales del Estado y que además en esos presupuestos generales del Estado van a estar previstas todas las medidas económicas que contiene nuestro REF y nuestro nuevo Estatuto de Autonomía. Entiendo que son meras conjeturas a día de hoy. Una relación de medidas que el propio documento reconoce que si no se dan esas circunstancias, pues no se podrán ejecutar. Por lo tanto, yo creo que se vende la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? Dicho esto,
Desde el Partido Popular vamos a seguir profundizando en el documento y cuando llegue el momento procesal oportuno aquí en esta casa, en el Parlamento de Canarias, pues haremos nuestras propuestas. El Gobierno del Estado ya ha anunciado que, el Gobierno central ya ha anunciado que se van a presentar los presupuestos, una prioridad sacarlos adelante, los presupuestos que llevan 2 años prorrogados. También Canarias celebraba esta semana, el Gobierno en este caso, que se flexibilicen las reglas fiscales, también el techo de gasto se eleva. ¿Qué opinan ustedes de que ese presupuesto vaya a llegar a mitad de octubre? Parece que va a ser similar al del año pasado, presupuesto expansivo, dicen en el Ejecutivo Canario. ¿Qué opina? Bueno, respecto al Estado no conocemos nada ni al respecto, por lo tanto no podemos pronunciarnos, habrá que esperar a que se presente. Lo único que sí vemos, por lo que ha explicado la ministra, es que la receta que utiliza el Partido Socialista a lo largo de los años se vuelve a aplicar. Lo que anuncian es más gasto, más deuda, más déficit y subida de impuestos. Eso respecto al Gobierno del Estado. Aquí en Canarias, bueno, la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebró anunciaron 3 medidas: levantar las reglas fiscales, mantener la misma cuantía de la financiación autonómica que el año anterior y un reparto de 458 millones de euros de fondos europeos. Hombre, de cumplirse esas circunstancias está claro que es un respiro para el Gobierno de Canarias, pero desde luego yo entiendo que no supone ninguna alegría, porque lo único que vamos a tener, como bien ha reconocido el consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, el señor Rodríguez, son los mismos presupuestos que este año 2020. Pero es que ahora estamos en otras circunstancias totalmente diferentes, en medio de una pandemia y con unos indicadores socioeconómicos tremendamente duros. El PIB ha caído un 36%, el crecimiento del empleo ha caído también un 42%, el paro llega al 25%, el paro juvenil un 42%. ¿Cómo se pueden corregir esos aspectos? ¿Qué Bueno, recetas pues proponen efectivamente ustedes? nosotros lo que decimos es que el Gobierno de Canarias pues tiene que eliminar todo el gasto que sea superfluo. Entendemos también que tiene que garantizar el tejido productivo, que tiene que hacer unos presupuestos que creen empleo, porque si de verdad no se generan puestos de trabajo no cabe ningún tipo de reactivación económica ni social, ni podremos garantizar el estado del bienestar. Y por supuesto tiene que haber un programa de alivio fiscal, eso es lo que entendemos y pedimos desde el Partido Popular. Yo espero que el señor Torres entienda de una vez por todas que si tú aumentas el gasto, aumentas la deuda, subes impuestos y no creas puestos de trabajo, no va a haber economía en Canarias. Y si no hay economía, no hay empleo. Y si no hay empleo, no hay estado del bienestar, que es lo que todos queremos proteger. Pero ellos defienden que con una bajada de impuestos pues no se pueden mantener los servicios públicos, no se pueden pagar, por ejemplo, los ERTE. Vamos a ver, esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Siempre sacan a relucir o a pasear el mismo argumento. Está claro que si se bajan los impuestos tenemos más dinero en el bolsillo, todos los ciudadanos, y eso nos va a invitar a consumir o a ahorrar. Y si consumimos, pues vamos a generar economía. Si generamos economía, se necesitan crear puestos de trabajo. Si se crean puestos de trabajo, la persona a la que se contrata a su vez cotiza, y al cotizar, pues como comprenderá, y pagar impuestos, pues se puede garantizar el estado del bienestar. Y cuando hablo del estado del bienestar, me estoy refiriendo a sanidad, educación y asuntos sociales. Ustedes defienden un plan específico para el sector turístico, el más azotado junto con la construcción por la crisis económica derivada de la pandemia. Ese plan turístico específico para las islas, ¿qué debería recoger? Es un plan que la ministra del ramo correspondiente, la ministra Maroto, lo ha anunciado en varias ocasiones, pero no llega a ver la luz. Nosotros lo que queremos es que haya medidas concretas y con financiación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay que redoblar los esfuerzos por parte de nosotros, de todos los ciudadanos y de las administraciones para bajar la curva de contagio en Canarias. Y a este respecto nosotros echamos en falta pues todavía muchas cuestiones. Por ejemplo, no entendemos por qué no se entrega de manera gratuita, tal y como se aprobó aquí en el Parlamento de Canarias, las mascarillas a los pensionistas, a los parados y a personas que presentan ciertas patologías crónicas. Echamos en falta también que no se realicen test a los profesores
y al personal administrativo en los diferentes centros educativos, que no se realicen test al personal sanitario, a todo el personal sanitario. Y por supuesto, echamos en falta que no se realicen test a todas las personas que nos visitan a través de nuestros puertos y aeropuertos. Por ejemplo, el acuerdo que se suscribió con el turoperador alemán TUI, nosotros lo valoramos positivamente. El acuerdo consistía en establecer un pasillo sanitario seguro, pero claro, se acordó también que se harían test selectivos, y ante esta situación nosotros decimos, test selectivos no, test a todos los visitantes que llegan a Canarias a través de nuestros puertos y aeropuertos, y el Gobierno de España sigue diciendo no a realizar test en nuestros puertos y aeropuertos. Queremos que nos explique cómo y dónde, y también esos pasillos sanitarios seguros que nosotros hemos venido demandando desde hace meses, ¿por qué no se adoptó, por ejemplo, en junio, tal y como le pedimos desde el Partido Popular? Pues no lo entendemos. Les formulo ahora un par de preguntas en clave puramente política. Ustedes acaban de romper un pacto en Santa Cruz de la Palma con Coalición Canaria, han firmado otro con el Partido Socialista, y los nacionalistas dicen que se enteraron de esas, digamos, desavenencias o de que el pacto no funcionaba a través de la prensa. Bueno, yo lo que le puedo decir es que cuando se me informó de que no era posible reeditar el pacto de gobierno que se conformó tras las elecciones municipales en el 2019, pues la verdad es que lo lamenté, y lo lamenté mucho, fundamentalmente porque introducía un factor de inestabilidad en un momento tremendamente complicado en medio de una pandemia. Y entiendo que por encima de todo está la gestión y la prestación de los mejores servicios a la ciudadanía. Y lo que le exigí al alcalde es que, amén de dar todas las explicaciones oportunas que le corresponden a él darlas, así lo hizo, es que restableciera la estabilidad en el menor tiempo posible. Y bueno, y tengo que reconocer que así fue, y que evidentemente el alcalde y su equipo de gobierno, su actual equipo de gobierno, están en lo que tienen que estar. ¿Pero qué falló? Bueno, las explicaciones las tiene que dar el alcalde y ya las dio. Parece que se había roto la confianza entre ambos. Y bueno, nosotros con Coalición Canaria mantenemos otros acuerdos de gobierno en otras instituciones y la verdad es que funcionan bien, pero ahí no pudo ser, y por la falta de confianza, según el alcalde, que existía entre ambas formaciones que conformaban el gobierno municipal. ¿Buscarían ustedes ese acuerdo con Coalición Canaria para formar gobierno a nivel regional, a nivel autonómico, una moción de censura? Mire, yo no estoy en esos escenarios, el Partido Popular no está en esos escenarios, y en lo que estamos es en una dura situación económica, social, consecuencia de una pandemia que nos tiene a todos pues en otro escenario totalmente diferente al que vivíamos antes de marzo, y preocupados y ocupados en poner medidas con financiación para poder reactivar nuestra economía y, por supuesto, hacer frente pues, a todas estas personas que están en paro, que están inertes. Desgraciadamente somos la comunidad que más personas tiene en pobreza. O sea, en eso es en lo que nosotros estamos, no estamos ni barajamos otros escenarios. Se lo pregunto porque llamó mucho la atención la visita del señor Casado, concretamente que se reuniera con Casimiro Curvelo en La Gomera. ¿De qué hablaron en ese encuentro? Bueno, vamos a ver, yo creo que la presencia del presidente nacional y secretario general de mi partido lo que pone de manifiesto, además con hechos, es que Canarias sí importa al Partido Popular, que nuestra comunidad está en la agenda, constantemente en la agenda de prioridades de mi partido, el Partido Popular. El presidente Casado y el secretario general lo que han hecho es acercarse a Canarias, porque a Canarias no solo hay que venir de vacaciones, a Canarias hay que venir también a conocer de primera mano nuestros problemas y a aportar soluciones. Y bueno, nos reunimos en la Gomera porque quería el presidente Casado conocer La Gomera, estar en La Gomera, como en breve va a estar en El Hierro, que son dos islas que todavía no ha visitado, El Hierro y a La Gomera sí. Y hablamos, pues, por ejemplo, y de manera muy, muy particular, de todo lo que tiene que ver con el cero turístico, ¿no? Hablamos de la necesidad
de que había que rebajar las tasas aéreas, etcétera, etcétera, de todo cuestiones relacionadas fundamentalmente con el tema turístico. Pero también abordamos el tema de cómo podía abordarse los presupuestos de la comunidad autónoma y que todos teníamos la esperanza que de una vez por todas el Gobierno de España cumpla con Canarias y que en los próximos presupuestos del Estado, desistir de que lleguen a aprobarse, pues que se recojan todas las medidas económicas que están contenidas en nuestro régimen económico y fiscal y en nuestro nuevo Estatuto de Autonomía, entre otras cuestiones. ¿Tiene fecha esa visita de Casado al Hierro? Bueno, sí, el presidente, su intención es que, si puede ser el próximo mes de noviembre, pues pueda visitar la isla del Hierro. Él quería que fuese en este mismo mes de octubre, pero bueno, parece que la cosa se ha complicado un poquito más. Pero bueno, yo espero y deseo que antes de que termine el año visite la isla del Hierro. Le preguntaba antes por una hipotética moción de censura y ahora le pregunto, ¿se ve usted, le gustaría convertirse en la primera mujer presidenta del Gobierno de Canarias? Yo es que no entiendo la política en clave personal, discúlpeme, pero no estoy en esos escenarios. Estamos atravesando un momento durísimo, durísimo. Lo que necesitamos es estabilidad en las instituciones y que se pongan medidas para hacer frente a esta dura situación económica y social que estamos atravesando en Canarias. Es que la pandemia nos afecta a todos, no solo a los canarios, a todos los españoles, pero tenemos que saber que en Canarias además a ello se ha sumado el descalabro de nuestra economía, un cero turístico, que es nuestro principal motor económico, y con ello pues un estancamiento de todos los sectores que generan empleo y economía en nuestras islas. La situación es gravísima como para estar ahora. Es que de verdad no estoy en otros escenarios ni en otras cuestiones. Estoy en lo que de verdad importa a los canarios. Muy bien, pues muchas gracias por habernos atendido esta mañana, por habernos dedicado este ratito y nos seguimos viendo. Muchísimas gracias a usted, cuando guste. Alivio en el Gobierno de Canarias tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que el Estado ha anunciado que el archipiélago podrá endeudarse hasta el 2,2% de su PIB y que las entregas a cuentas serán similares a las de 2020. A mediados de este mes estará listo el anteproyecto de ley de presupuestos y además de este asunto, Román Rodríguez se ha referido nuevamente al Plan Reactiva Canarias. El Plan de Reactivación Social y Económica de Canarias ya cuenta con una financiación de más de 5.700 millones de euros hasta 2023. Román Rodríguez ha invitado a los partidos no firmantes a reconsiderar su postura y sumarse al proyecto. Están todavía a tiempo para rectificar y sumarse al consenso, al encuentro y a una propuesta en común de la sociedad canaria para responder a la peor crisis de nuestra historia. Estamos todos exigiéndonos para que el pacto y las medidas del plan sean lo más acertadas posibles para resolver los problemas que tiene la sociedad canaria. Ciudadanos no quiso estar porque no confiábamos en esas cifras que se reflejaban en ese pacto, esos 18.000 millones de euros, y el tiempo nos ha dado la razón. Contamos con un documento base, no solo para desarrollar con fondos propios, sino para que se nutra también de fondos estatales y de los fondos europeos. Una actuación en bloque que refleje con contundencia la unidad de los canarios para reivindicar nuestros derechos y defender nuestras necesidades. El 30 de mayo ustedes prometían un pacto de 18.500 millones. Y el 1 de octubre ustedes presentan un plan que no llega a los 6.000 millones. El plan es un buen instrumento para trabajar conjuntamente ante los graves problemas que vamos a tener que afrontar como sociedad canaria en los próximos años. Espero que haya voluntad por parte de los grupos de la oposición, especialmente por el grupo mayoritario, el Partido Popular, que no cometa el error que cometió en el año 2012 de recortar a Canarias. También ha anunciado Román Rodríguez que ya trabajan en los nuevos presupuestos de la comunidad autónoma. No habrá recortes en los servicios públicos, no habrá recortes en las inversiones. Es más, podemos garantizar que el presupuesto que presentemos en su momento a esta Cámara sea incluso superior al presupuesto inicial del año 20. Eso será posible, asegura, gracias a la oportunidad de recurrir al superávit y el endeudamiento en las cuentas autonómicas.
Sanidad hace un llamamiento a no bajar la guardia durante este puente para evitar que los contagios se disparen en unos días que son especialmente propicios a las reuniones con familiares y amigos. Ya se ha avanzado también en la idea de las cuarentenas en los hoteles como vía para reducir los contagios intrafamiliares y la próxima semana se firmarán los contratos con 2 de ellos. Podrán albergar hasta 300 pacientes. Nosotros, por las características que tenemos de muchas ciudades y barrios dentro de ellas, las cuarentenas no se pueden hacer de una manera adecuada. Incluso estamos pensando, hasta le puede ocurrir a nuestro personal sanitario. Tenemos recursos económicos dentro de lo que es el plan que comentábamos antes, para que en caso de necesidad poder contratar pues mayor capacidad. La Comisión de Derechos Sociales ha dado luz verde al dictamen del proyecto de ley sobre las medidas urgentes para atender a las personas en vulnerabilidad por la pandemia. El proyecto contempla un segundo pago del ingreso canario de emergencia que duplica su cuantía. También se flexibilizan los requisitos de la PCI y se mantiene la exoneración en el pago de rentas a quienes habitan en viviendas sociales. El proyecto de ley es fruto del decreto ley aprobado por el Gobierno en abril en plena crisis y que ya fue convalidado en el Parlamento. La oposición mantendrá vivas algunas enmiendas para su debate en el Pleno. Una enmienda de adición para ampliar el efecto y las medidas de esta ley más allá de lo que la ley prevé, porque entendemos que el impacto de la crisis económica y de la pandemia, pues lamentablemente va a ir más allá. Hay enmiendas como la del plan de empleo específico de los servicios sociales, que se queda abierta para debatir en el próximo pleno. Hay enmiendas in voce, que es la que también hemos acordado. Se ha eximido del pago de la renta a los arrendatarios de viviendas protegidas, pero el impuesto de bienes inmuebles o otros gastos de mantenimiento, de seguro o todo lo demás, pues se les siguen cobrando. Los grupos que apoyan al Ejecutivo agradecen el alto grado de consenso entre todos los partidos para mejorar el texto. Todos remamos en la misma dirección, todos estamos estableciendo mejoras en el texto y adoptando medidas centradas sobre todo en la exclusión social para salvaguardar la situación de las familias más desfavorecidas. Estas ayudas son todas unas ayudas puente, sobre todo el ingreso canario de emergencia, de cara al ingreso mínimo vital y la PCI, que también cambiará y que darán, y esperemos, esa cobertura necesaria. En cierta medida, este decreto ley viene a ser la antesala de lo que aspiramos que realmente se convierta en algo estructural para combatir la pobreza. Y estamos hablando de la renta de ciudadanía. Ha primado el entendimiento al enfrentamiento político, además en una ley que requería efectivamente un tratamiento de esta manera. El proyecto de ley se debatirá en el Pleno previsiblemente a mediados de este mes. Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas, ha explicado a sus señorías los instrumentos que se están aplicando para reducir el impacto de la pandemia en el sistema sanitario y en la Administración. A través de un decreto ley ahora mismo en tramitación como proyecto de ley, el Gobierno ha flexibilizado el uso del Fondo Canario de Financiación Municipal. Esta es una partida fija que anualmente reciben los ayuntamientos con unos fines muy limitados y que este año han podido emplear libremente para cubrir las necesidades derivadas de la pandemia. Le pediría desde ya mismo a usted y a sus compañeros de Gobierno la máxima prudencia y responsabilidad a la hora de elaborar los presupuestos de nuestra comunidad autónoma. Tenemos que garantizar muchos de los servicios que siguen prestando los ayuntamientos. Por ejemplo, los planes de empleo social son esenciales para muchísimos municipios y tenemos que seguir cofinanciándolos. Es importante, ¿no?, habilitar a todas las instituciones a que dispongan de los mismos para aliviar, ¿no?, para aliviar esta crisis y además en unas instituciones que son la primera línea. Muchas corporaciones ante esta situación están pidiendo el adelanto de este tercer pago y sobre todo para la próxima anualidad. Presentó esta comparecencia en el mes de mayo de este año y, por tanto, mucho ha llovido. Mucho ha llovido, sobre todo desde el punto de vista de la normativa. Tenemos que reconocer que en ese decreto ley, en lo que concierne al fondo, el Gobierno lo hizo bien, porque escuchó y se sentó con los municipios. Nunca está de más subrayar, pues en este momento, lo importante que es el municipalismo y el papel fundamental que tienen en esta crisis económica y social de calado en la que nos encontramos. Este año el Gobierno ya ha hecho 2 entregas a cuenta a los ayuntamientos por valor de más de 200 millones. El propósito del Gobierno es el de producir la modificación legislativa que haga falta. Es probable que un nuevo decreto ley, muy sencillo, en el que lo que hicimos a principios del verano lo volvamos a hacer ahora en el otoño. Es decir, pagar una cantidad.
El Ejecutivo quiere además ampliar el plazo que tienen los municipios para entregar las auditorías de estos fondos. Sectores como el turismo o la construcción se han visto gravemente dañados por la crisis de la COVID. Para que puedan recuperarse antes, el Gobierno ha aprobado un decreto ley de medidas urgentes que esta semana ha llegado al Parlamento. Lo que se busca con ese decreto ley es principalmente reducir la burocracia y agilizar los trámites, siempre teniendo en cuenta, eso sí, el respeto al medio ambiente. Se impulsan las energías renovables, también incluso la geotérmica, y se modifican algunos aspectos de la ley del suelo. Todo ello con el objetivo de que los sectores más castigados, turismo, hostelería y construcción, y otros que se consideran estratégicos, como el sector primario y el energético, puedan tirar de la economía. Y dado que son aspectos que afectan directamente al ámbito competencial de los cabildos, ellos han estado presentes en la comisión para hacer sus aportaciones a ese documento, un documento que por cierto se ha convalidado en un pleno extraordinario celebrado también esta semana. Creo que estamos en el buen camino con la tramitación del contenido de este decreto ley, porque va a resolver un problema histórico. La Administración tiene la obligación de supervisar e inspeccionar aquello que se autoriza a través de una declaración responsable. Y digo esto porque es uno de los grandes avances que contempla este decreto ley. El amplio abanico de actuaciones que el decreto propone no pueden ir en otro sentido más que mejorar la realidad de nuestras islas. Es absolutamente necesario ese desarrollo del proyecto ley donde cabildos, ayuntamientos podamos dar de manera más amplia nuestro parecer, nuestras opiniones. Nace en un momento en el que efectivamente las administraciones deben contribuir a ese impulso y en ningún modo suponer un obstáculo. Se permite la implementación de energías renovables fotovoltaicas, básicamente a través de proyectos de interés insular en suelos de protección económica. Sesión plenaria para la votación del decreto ley de medidas urgentes de impulso a los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias. Un decreto ley que nace sin mirar ningún tipo de intereses políticos y que surge con el propósito honesto de poder ayudar. El Grupo Mixto ha recalcado la necesidad de apoyar al tejido productivo. Tiene por objeto establecer una serie de medidas urgentes de simplificación y agilización administrativa, con la finalidad de reactivar la actividad económica en determinados sectores. La agrupación socialista Gomera apuesta por la participación de los cabildos insulares. Es cierto que la intención prioritaria de este decreto es buena, y es que los procedimientos se agilicen, y este es uno de los objetivos, el de simplificación administrativa que se busca en el plan Reactiva. Si Podemos Canarias califica este decreto como imprescindible e inaplazable. Un decreto ley que a nadie de los distintos sectores perjudica, que pretende reactivar la economía y facilitar los procedimientos para que particulares y empresas puedan afrontar en las mejores condiciones la difícil situación de esta crisis. Nueva Canarias asegura que con estas medidas se atiende al triple factor económico, social y medioambiental. No solo es un decreto ley muy esperado, dada la complejidad de la situación económica que Canarias atraviesa, sino que además, y más importante, da cumplimiento a los objetivos establecidos en el Pacto para la Reactivación. Un pacto que no cuenta con el apoyo de los populares. El Gobierno está utilizando los decretos leyes de una manera ordinaria y no extraordinaria. No nos olvidemos que los presupuestos habilitantes vienen regulados en la ley y además así se lo ha hecho saber el Consejo Consultivo. Los nacionalistas critican que no ha habido participación ciudadana ni institucional. Por tanto, compartimos los objetivos y compartimos la oportunidad y la necesidad de abordar esta tarea, pero no podemos compartir ni el fondo de cómo se han hecho las cosas. Desde el Grupo Socialista avanzan que este decreto se tramitará como proyecto de ley, que siempre habrá tiempo para hacer modificaciones. Es debatir qué medidas concretas va a permitir reactivar la economía, agilizando y simplificando la tramitación administrativa de los proyectos. Un decreto ley que ha sido aprobado por unanimidad. 13 millones de euros es el montante que el Gobierno destinará en esta legislatura a los expedientes de expropiación ya ejecutados o bien aún en trámite. El consejero Sebastián Franquis ha dicho que ahora mismo hay 800 parcelas que están en ese proceso de expropiación. El 95% de los gastos se abonan con cargo al convenio de carreteras y el resto con cargo a los presupuestos de la comunidad autónoma. Desembolso desde la Consejería
en materia de expropiación ha sido de 6.564.000 euros, ¿no?, que es el pago de numerosos expedientes de expropiaciones que venían tramitándose con anterioridad a la llegada del nuevo Gobierno, ¿no? Además, en este momento la Consejería está tramitando expropiaciones que van a suponer disponer de cerca de 800 parcelas en toda Canarias, para las que hay reservado más de 7 millones de euros. El incendio de este verano en Garafía dejó importantes daños en el terreno que ahora quieren ser recuperados mediante un plan que ya tiene preparado el Ejecutivo. Las tareas se centrarán en la restauración del suelo para evitar alteraciones del ciclo hidrológico, también en la reforestación y en la rehabilitación de la red de senderos. Uno de los objetivos prioritarios es evitar las escorrentías en las más de 1.000 hectáreas afectadas. Hace una valoración de trabajo de 600.000 euros, para los cuales ya se ha solicitado la correspondiente ayuda del Estado, pero no obstante, de la misma forma que se hizo con el incendio de Gran Canaria, en caso de que sea necesario más fondos, será el Gobierno de Canarias, con cargo a sus fondos propios, proceda a suplementar estos fondos que puedan ser precisos. También esta semana se ha vuelto a hablar de la situación del ente público Radio Televisión Canaria. El presidente de la Audiencia de Cuentas ha defendido el informe de fiscalización que analizaba, entre otras cuestiones, la legalidad de la subrogación de los 219 trabajadores de los servicios públicos. Pedro Pacheco ha insistido en que se trata de un procedimiento nulo de pleno derecho, pero que no corresponde a la Audiencia decidir qué hacer ahora. Eventualmente se puede haber dos opciones, o bien aceptar ese criterio y llevar a cabo la nulidad, o no aceptarlo y mantener la situación tal como estaba y esperar aplicando los cambios legislativos que se han producido, que también son una muestra claramente del galimatías que antes hablaba. El modelo de evaluación del índice de transparencia creado por el Comisionado de Transparencia de Canarias ha logrado el accésit del premio a la innovación en la gestión pública del Gobierno español, al que este año se presentaron 54 candidaturas de todos los niveles de la Administración. El premio está destinado a reconocer las prácticas innovadoras en la provisión de servicios públicos y también a las que generen una mejora organizativa de los procesos de gestión. En 20 años, aquí en las islas, solo el Instituto de Astrofísica de Canarias había logrado este premio. Sobre todo representa un gran orgullo, no solamente para el pequeño equipo del comisionado que trabaja con la herramienta, sino para el conjunto de los más de 400 funcionarios en Canarias que la alimentan cada año y que permiten que Canarias tenga el índice de transparencia de regional o autonómico más completo y más de toda España, porque en ningún otro lado se evalúan a todos absolutamente los ayuntamientos año tras año, ¿no? La moción de censura es una herramienta que permite al Parlamento pedir responsabilidades políticas al Gobierno. Si prospera, el Ejecutivo cesa y se designa un nuevo presidente o presidenta. Para que la moción sea admitida a trámite, debe estar apoyada como mínimo por el 15% de los miembros de la Cámara. El reglamento permite que en cualquier momento se pueda dar marcha atrás para retirarla. Todas las mociones de censura deben incluir un candidato alternativo a presidir el Gobierno. Para garantizar que la moción se va a debatir desde que se registra hasta que se vota, el Ejecutivo no puede disolver el Parlamento. El debate se podrá celebrar como muy temprano, 5 días después de que el texto se haya registrado. Suele ser un debate largo que arranca con la intervención del portavoz de los diputados que han firmado la moción, que en ocasiones suele coincidir con el candidato alternativo. Para prosperar, la moción de censura debe recibir el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara. En caso de ser así, el candidato alternativo se convierte automáticamente en nuevo presidente o presidenta de Canarias. Y vean ahora esta imagen. Es el logotipo con el que el Parlamento inicia una serie de actos para conmemorar el 40 aniversario del parlamentarismo en Canarias. Fue en diciembre de 1982 cuando el Pleno del Parlamento se reunió por primera vez en la conocida como legislatura provisional. Con esta imagen, Esteban Gómez Ferraz interpreta el diseño de la espiral de Martín Chirino, que luce en el patio, ya lo habrán visto, y también en muchos elementos de la Cámara. Y si les parece, bueno, vamos al patio. Si echamos la vista atrás, creo que podemos coincidir en que han valido mucho la pena estos 40 años de parlamentarismo. Han cambiado la vida social, la vida política, la vida cultural de nuestra tierra.
y ha dado lugar a una nueva generación de canarios y canarias que han vivido, que viven, que se han desarrollado, que se desarrollan en plena libertad y en plena, digamos, vida democrática. Y hoy dirigimos nuestra mirada a una obra que pertenece a uno de los pintores más reconocidos de Canarias, Pedro González, quien también fuera alcalde de La Laguna. Este cuadro sin título fue pintado en técnica mixta en 1980, después de que el artista tinerfeño regresara de sus años en Venezuela. Conocido por sus series, González recorrió con maestría la figuración expresionista y también la captación de la figura humana. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nosotros regresamos el próximo domingo, pero recuerden que pueden seguir informados en los telenoticias, también a través de nuestra página web rtvc.es y en nuestras redes sociales. Que tengan una muy feliz semana.